con nuestra serie en Mateo, y que hemos titulado así, La Navidad según José. Y quiero invitarles a que podamos leer juntos otra vez el texto que ya leímos y que vamos a estar leyendo, y se van a volver unos expertos en José, ¿verdad? Y vamos a leer Mateo capítulo número 1 de los versos 20 al 22 ahora. La vez pasada leímos parte de este texto, pero no por completo. Si tú no estuviste hace 8 días, queremos recordarte, ¿verdad?, que José estaba a punto de ¿qué? De casarse, ya tenía una boda hecha, preparada, ya estaba todo, y de repente Dios le dice que no se va a casar, la boda se suspende. Y hace 8 días estábamos meditando en esto. Entonces, en este contexto, nosotros vamos a seguir leyendo lo que dice Mateo capítulo número 1 de los versos 20 al 22. Vean lo que dice la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que escuchen con mucha atención. Vean lo que dice. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, ¿verdad?, suspender la boda, ¿verdad?, dice, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, dice el evangelista, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará, ¿qué dice? Emmanuel, que significa ¿Dios con quién? Dios con nosotros. Así es que el sermón del día de hoy tiene como título, ¿verdad?, escuchar a Dios en medio del ruido. Los psicólogos, amigos, fíjense bien, escuchen con atención, afirman que lo más desgastante para una persona no es escuchar muchas voces, sino saber cuál es la voz verdadera. Fíjate bien, los psicólogos afirman esta verdad. Lo más desgastante de una persona cuando se encuentra en problemas no es simplemente que está escuchando muchas voces, ¿verdad?, acerca de su problema, cómo solucionarlo, sino que el problema está en, de todas estas voces que les está escuchando, ¿cuál es la que debería de escuchar? Ese es el problema que dicen los psicólogos que una persona enfrenta cuando tiene algún problema. Así es que las personas constantemente estamos llenas de voces, constantemente, y más en esta ciudad, de voces que nos dicen, por ejemplo, corre, te estás quedando atrás. De voces que nos dicen, vales por lo que logras. Voces que nos dicen, todo se está derrumbando. Voces que nos dicen, otra vez fallaste, otra vez la regaste y feo. Voces que nos dicen, hagas lo que hagas, nada va a cambiar y todo va a seguir igual. Voces que nos dicen, esfuérzate más, Dios está decepcionado de ti. Voces también que te están diciendo constantemente, sé tú mismo, no escuches a nadie. Y en medio de todas estas voces, ¿verdad?, llega un punto donde nos sentimos a veces tan abrumados de todo lo que estamos escuchando acerca de nuestros problemas, que a veces no podemos ver con claridad cómo tenemos que actuar. La psicología dice constantemente, escucha tu voz, silencia las voces de los demás. Haz lo que tú creas que está bien. No escuches el consejo de tu papá, no escuches el consejo de tu mamá, no escuches el consejo de tu amigo. La verdad está en ti. Eso es lo que te va a decir un psicólogo cuando tú vayas a consulta con él. Eso es lo que la gente está enfrentando, eso es lo que te dice la cultura. Escucha tu propia voz. Pero hay algo bien interesante, porque el evangelio es totalmente contracultural.
Porque el Evangelio nos va a estar diciendo constantemente, o nos va a estar diciendo, no se trata de escuchar tu propia voz. Así es que el mensaje del Evangelio es un mensaje muy fuerte, es un mensaje distinto a lo que estamos escuchando en nuestra cultura. Así es que hoy en esta mañana vamos a reflexionar acerca de cómo el Evangelio nos está diciendo constantemente, no escuches tu propia voz porque quizá puedes tener problemas. No escuches simplemente las voces de los demás. Ten mucho cuidado. Así es que en esta mañana vamos a estar meditando en esta verdad, porque José, el texto que acabamos de leer, José es un hombre que está escuchando muchas voces. Voces que le están diciendo, ¿verdad? No te cases. Voces que le están diciendo, qué bueno, José, que vas a romper tu compromiso, eso es lo que debes de hacer. Voces, ¿verdad? Quizá que le estaban diciendo, José, no cometas el error de no casarte con María. Él está escuchando muchas voces acerca de su problemática, pero en medio de lo que está atravesando, ¿verdad? José, llega una voz que le va a decir un mensaje distinto. Y esa voz es la voz ¿de quién? De Dios. En medio de todos los ruidos, en medio de todas las cosas, si estaba haciendo mal o bien José, llega una voz que le está diciendo una cosa distinta a lo que José estaba escuchando. Así es que en esta mañana quiero decirte que el mensaje de la Navidad es un mensaje muy fuerte. No simplemente es el mensaje de que nació un bebé, de que nació el Salvador del mundo. Fíjate bien, es un mensaje muy incómodo para la gente. La Navidad, si bien es cierto, es hermosa por los villancicos, es una época donde todo se respira paz, pero la Navidad también trae un mensaje incómodo para nosotros, porque a través de la vida de José podemos ver que la Navidad es, escucha a Dios y guarda silencio. Fíjate bien, el mensaje de la Navidad es, escucha a Dios y guarda silencio. Y no sé cómo te sientas al escuchar este mensaje, pero a mí me incomoda mucho, porque a mí no me gusta guardar silencio. A mí no me gusta guardar silencio y decir, a ver, ¿cómo que voy a escuchar a Dios y yo no voy a decir nada? Este mensaje es muy incómodo porque constantemente nosotros queremos decirle a Dios, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. O decirle a Dios, no voy a hacer lo que tú me dices que haga. Entonces la Navidad es este mensaje a la humanidad y es un mensaje muy incómodo para cristianos y para no cristianos. Y el mensaje es este, repito, escucha a Dios y guarda silencio. Entonces la pregunta fuerte en esta mañana para nuestros corazones, ahorita que estamos aquí, la pregunta fuerte para tu corazón es, ¿estás guardando silencio ante la voz de Dios? Fíjate bien lo que te estoy diciendo. ¿Estás guardando silencio ante la voz de Dios? ¿O estás hablándole mucho a Dios diciéndole, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo? ¿O estás escuchando lo que Él está diciendo para tu vida? ¿O estás escuchando otras voces? Estas son las dos preguntas que quiero que analices muy bien en tu corazón. ¿Guardas silencio ante la voz de Dios? ¿O estás realmente escuchando lo que Él te está diciendo a tu vida? ¿Estás siendo atento a lo que Él te está diciendo? Hoy hablaremos acerca de cómo Dios habla y vamos a verlo a través de la vida de José. Rápidamente estas tres cosas. Número 1, Dios habla cuando nos apresuramos. Fíjate bien, Dios habla cuando nos apresuramos. Dios habla para mostrarnos su rescate. Y número 3, Dios habla porque habita entre nosotros. Vamos al primer punto rápidamente. Dios habla cuando nos apresuramos. Vean lo que dice otra vez el pasaje que acabamos de leer en el verso 20. Vean lo que está pasando, vamos a recordarlo. Dice, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo,
José, hijo de David, no temas a recibir a María, ¿por qué? Por esposa. José ya había tomado una decisión, ¿lo recuerdan? ¿Cuál era esa decisión? ¿Cuál? Dejarla en secreto y realmente romper ¿qué? Su compromiso con María. Ella había tomado la decisión, por eso que viene el ángel y le dice, a ver, tranquilo, no te apresures, no tomes decisiones rápidas, porque el Señor tiene otros planes. Tranquila, a ver, José, ya sé que ya estás planeando todo en tu cabecita, pero llega Dios y le dice, no, a ver, espera un poquito, ¿no? Y esto lo podemos ver cómo quería romper su compromiso en el verso 19. Voy a leerlo para que lo recordemos. Dice, como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto ¿su qué? Su compromiso. Ya tenía una decisión. Ahora, la actitud de José apunta a lo que muchas personas hacemos comúnmente cuando enfrentamos un problema. Y comúnmente nosotros, ¿verdad? Escuchamos nuestra voz y hacemos lo que creemos conveniente para nuestra vida. Y lo hacemos a veces de manera muy rápida, a veces de manera muy apresurada. Decisiones como que a la primer pelea matrimonial tú dices, tengo que divorciarme. Es lo mejor. O sea, ya no puedo seguir con esta persona, ¿sí? A lo mejor tuvieron 2, 3 pleitos, llevas un mes con ella. Y a veces de repente tomas estas clases de decisiones apresuradas y tú dices, tengo que divorciarme. A veces decisiones como el trabajo está muy intenso, tu jefe te está presionando y tú agarras y dices una noche, a ver, voy a cambiarme de trabajo porque este ambiente está horrible. Y al día siguiente llegas y renuncias. Decisiones rápidas. A lo mejor en la escuela, ¿verdad? Ya no soportas al maestro, hay mucha presión y entonces dices, voy a dar de baja esta materia porque realmente el profesor es pésimo o me presiona mucho. Decisiones apresuradas como a lo mejor llevo 2 o 3 meses con mi negocio y tengo que decir, voy a cerrarlo porque eso no está funcionando. Decisiones rápidas como voy a salirme de la casa porque ya no aguanto a mis papás y creo que lo mejor es ser independiente. Ahora, la decisión que está tomando José, quiero llevarlos ahí, no es mala, ¿cierto? ¿O sí? ¿O sí es mala? ¿Qué piensan? ¿Es mala o es buena? ¿Es qué? ¿Qué dices, Magali? Está en su derecho, así es que entonces no es pusimos ejemplos de decisiones apresuradas que quizá digamos, bueno, pues a veces son malas decisiones, ¿no? Pero estamos frente a una decisión que es apresurada, pero no es mala, parece buena, ¿no? Porque hace 8 días veíamos que la decisión que tomó José por romper el compromiso no simplemente estaba en su bienestar, sino quería cuidar ¿a quién? A María, ¿verdad? Porque no quería que María fuera castigada por la gente, porque era un castigo para aquellas personas que quedaban embarazadas para el pueblo judío. Entonces la decisión de José no era mala, o sea, era una buena decisión. Quizá muchas de nuestras decisiones tampoco a veces no son malas, pero sí son apresuradas. O a veces muchas de nuestras decisiones no son malas, pero no es lo que Dios quiere para nuestra ¿qué? Para nuestra vida. Dios tenía un plan diferente para José y para María. En medio de que su decisión no era tan mala. Pues sí, pastor, pues no siempre mis decisiones son tan malas. Mis decisiones son como las de José. No, pero tenemos que reconocer que no siempre nuestras decisiones son tan buenas como las de ¿quién? Como las de José. Mucho de lo que hacemos nosotros siempre es pensando con el estómago, dicen muchos, y no con ¿qué? Con la mente, ¿no?
Muchas veces nosotros tomamos estas decisiones apresuradas, otra vez no reflexionándolas, ¿no? Muchas veces de nosotros decimos, tengo miedo a casarme con esta chica porque me va a lastimar, ¿no? Una decisión que la tomamos más con el estómago que con ¿qué? Que con la mente o con el corazón. Porque toda chica te va a lastimar. El amor se trata de eso. El amor, si tú quieres amar a una persona, vas a entrar en un ambiente en donde se van a lastimar. Porque todos somos personas que a veces estamos pensando siempre en quién, en nosotros. Pero a veces tomamos decisiones con el estómago como estas, como voy a trabajar aunque no esté con mis hijos, ¿no? ¿Quién no ha tomado estas decisiones? De que, ok, voy a trabajar aunque no esté con mis hijos. Una decisión difícil, pero que no es una buena decisión. Voy a emprender un negocio, ¿no? Aunque deje a un lado a mi familia. Pediré dinero prestado, aunque me endeude. Mantendré a mi hijo, ya tiene 35 años, pero pues es un bebé, ¿no? Él me necesita, mi chiquito, mi vida. Ya tiene 35 años y yo sigo ahí proveyéndolo, ¿no? La pregunta fuerte en esta mañana para tu corazón es, ¿puedes ver tus malas decisiones que te están afectando? ¿Las puedes ver? ¿Puedes ver cómo tus decisiones a veces te están endeudando? ¿Puedes ver cómo tus decisiones te están conflictuando con otra gente? ¿Puedes ver cómo tus decisiones te están haciendo que cada vez estés más solo? ¿Puedes ver cómo tus decisiones están afectando a otros? Esa es la pregunta hoy fuerte para nuestros corazones. Entonces, a través de la vida de José podemos ver lo siguiente, que también es la Navidad. La Navidad es detente siempre para escuchar la voz de Dios porque lo necesitas. Fíjate bien, la Navidad es detente siempre porque necesitas escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Pero muchas veces nosotros tomamos estas decisiones sin escuchar su voz. Así como José ya había tomado la decisión y no había escuchado ¿a quién? A Dios. Por eso Dios viene. Hay un autor reformado que me encanta que se llama Herman Bavinck, así se llama el autor, y dice esto acerca de escuchar a Dios. Dice la revelación, fíjate bien, la revelación, es decir, la Biblia, no es una idea, simplemente es Dios hablando. Escucharlo es esencial para conocerlo. Donde nosotros escuchamos la voz de Dios. Porque los cristianos hablamos medio raros, ¿no? Más cuando una persona no ha tenido contacto con un cristiano. Un cristiano dice, Dios me habló. Ah, ok. ¿Por qué decimos esto? ¿Dónde Dios nos habla? ¿En su qué? En la palabra. Entonces, para nosotros escuchar la voz de Dios, porque estamos hablando de esto, José se detuvo, Dios le habló a José a través de un ángel. Nosotros como cristianos creemos profundamente que Dios ya no habla a través de ángeles. Dios habla ahora a través de su ¿qué? De su palabra. Si tú quieres escuchar a Dios, tienes que abrir tu Biblia. Tienes que abrir tu Biblia. Y ahí es donde Dios ¿qué? Se va a dar a conocer y se va a dar a conocer su voluntad. Entonces, su palabra, cuando tú lees la Biblia, no es letra sin sentido, no es letra muerta, no es letra que tiene que ver con escritos que fueron escritos, vaya la redundancia, por personas.
No es algo más allá de lo que creemos los cristianos. Nosotros como cristianos creemos que la Biblia es la voz de Dios. Su palabra ahora no son simplemente historias. Su palabra no simplemente son relatos históricos. Su palabra nos habla de una persona, y esa persona es ¿quién? Es Jesús. Entonces, cada vez que abrimos su palabra, nosotros nos encontramos con Cristo, nosotros nos encontramos con Jesús. ¿Sí? Ten mucho cuidado, porque nosotros podemos leer su palabra sin encontrarnos con Él. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú puedes leer, puedes conocer mucha Biblia, pero sin encontrarte ¿con quién? Con Jesús. Entonces, los cristianos, cada vez que abrimos nuestra Biblia, no simplemente leemos. Queremos encontrarnos con esa persona que nos ha devuelto la vida. Y Dios le habla a José para que José se encuentre con esa persona, porque le dice que va a tener a un pequeñito y que le va a llamar por nombre ¿qué? Emanuel, que se llama, o que el nombre significa Dios ¿con quién? Con nosotros. Entonces, el mensaje de Dios a José es el mismo mensaje que la palabra de Dios nos sigue dando hoy. El mensaje es Jesús. Escuchar a Jesús, entonces, no es simplemente decirlo con palabras bonitas. No es simplemente decir, escuché a Dios. No simplemente es, Dios me habló. No, es entonces cuando Dios le habla a José y le dice, detente, detente. ¿No? Y dice, no lo hagas, no temas, no rompas tu compromiso, ¿no? Porque ahora vas a tener a un hijo, ¿verdad? Y su nombre se llamará Jesús. Entonces podemos ver a un José, podemos ver a Dios hablando a la vida de José. Y cuando tú escuchas verdaderamente la voz de Dios, tú cambias tu manera de ¿qué? De vivir, cambias tus decisiones. Eso es escuchar la voz de Dios. Eso es realmente entender lo que Dios te está diciendo. Entonces, si tú cristiano, ¿verdad? Y las personas hoy que nos acompañan, que estás escuchando el mensaje cristiano por primera vez, cuando un cristiano está diciendo, estoy escuchando la voz de Dios, está diciendo algo bien profundo, porque está diciendo también que está haciendo no su voluntad, sino la voluntad de ¿qué? De Dios. Entonces, escuchar a Jesús significa renunciar a tu orgullo, significa a veces pedir perdón, significa a veces reconciliar a otras personas, significa abandonar el chisme, significa abandonar la mentira, significa abandonar la inmoralidad sexual, significa abandonar la codicia, significa darnos un nuevo propósito para nuestro trabajo, significa también darnos un nuevo propósito para nuestro matrimonio, significa darnos un nuevo propósito para nuestra paternidad. Eso es escuchar la voz de Dios. Eso es realmente estar atento a la voz de Dios. Es de tener tus planes y hacer los planes ¿de quién? De Dios. Tristemente, hay muchos cristianos que constantemente utilizan esta muletilla y dicen, sí, Dios me habló, Dios me dijo. Y tristemente, ¿verdad? Están viviendo vidas contrarias a lo que Dios a lo que Dios dice. Y por eso la gente que no es cristiana, cuando ve que nuestras vidas no siguen la voluntad de Dios ni obedecen a Dios, por eso dicen, yo no quiero ser cristiano. Por eso muchas personas dicen, pues es que los cristianos son unos hipócritas, porque
pues nada más siempre están diciendo que Dios les habla, pero son bien chismosos, bien mentirosos, inmorales. Y tienen razón, tienen mucha razón. Porque nosotros no estamos escuchando la voz de Dios. Así que, cristiano, en esta mañana Dios te está diciendo que cada vez que tú digas que escuchas la voz de Dios y que Dios te está hablando, es porque Dios está cambiando tu vida totalmente. Es porque Dios ahora la está dirigiendo. Es porque Dios está deteniendo tus planes. Es porque estás haciendo su voluntad. Entonces, cada vez que conversamos con Dios, Él nos enseña que estamos profundamente rotos, pero que en Él hay una nueva vida que es real. ¿Sí? La Navidad, entonces, amigos, es Dios hablando siempre a las personas con su palabra, que es Cristo. Es Dios hablando a las personas con su palabra, que es Cristo. Pero Dios hablando con su palabra diciéndonos: detente, detente, porque hay muchas cosas que estamos haciendo que mal. Y si tú no estás corrigiendo la vida y tus actos que están mal, tú no estás escuchando la voz de ¿quién? Estás escuchando tu propia voz. Hoy Dios quiere que escuchemos su voz en nuestras decisiones precipitadas. Rápido, número 2, Dios habla para mostrarte su rescate. Vean lo que dice el verso 21. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del ¿qué? Del profeta. José pensaba, hace 8 días dijimos que su historia era una ¿qué? Una tragedia. Pero Dios la redefine como una historia de salvación. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Dios redefine la historia de José. José pensaba que su historia era una tragedia, pero Dios le va a mostrar que esa tragedia se va a convertir en su ¿qué? En su salvación. ¿Se imaginan cómo se ve José? José se ve como un fracasado. El estar casado en la cultura judía era algo muy importante. En nuestra cultura estar casado ya no es tan importante, pero en la cultura de José era algo bien importante. Era un sinónimo de ser bendecido. Si no estabas casado, no eras bendecido por Dios. Entonces, para José era muy importante estar casado. Esta imagen apunta a nuestros corazones. A veces la gente, cristiana o no cristiana, nos vemos como fracasados, ¿no? Como no bendecidos por Dios, o como mala suerte cuando las situaciones se ven ¿qué? Terribles. No vemos la salvación de Dios, ¿cierto? Nos definimos por el momento. Nos definimos y decimos: soy un divorciado, soy un huérfano, soy una mujer sin hijos, soy un solterón, soy un desempleado, soy una mala madre, soy el burro de la escuela, soy el estudiante eterno, soy la criada. Nos definimos por nuestras situaciones. Pero Dios lleva a José a no mirar su fracaso, a no mirar su historia, sino mirar su salvación. La Navidad entonces es esto: deja de mirar tu historia y contempla la salvación que hay en ¿quién? En Cristo. La vida es difícil. Hace 8 días hablamos de esto. Sí, a lo mejor eres un divorciado. Sí, a lo mejor eres un huérfano. Pero el Señor te está llevando a esas situaciones para mostrarte su salvación. José tenía que contemplar a Jesús, porque allí iba a entender que había un problema mayor que su boda rota, sino su relación con ¿quién? Con Dios.
El problema de José no era la boda, el problema de José era una relación con Dios rota. Tu problema, amigo, no es simplemente que tengas conflicto en tu matrimonio. Tu problema no es simplemente que no tengas dinero. Tu problema no simplemente es que seas un desempleado. Y no estoy diciendo que esto no sea importante, sí es importante. Y para Dios es importante. Pero ese problema no es esencial. Lo esencial es que tú necesitas ¿de quién? De Dios. Y quizá Dios está permitiendo tu divorcio para que vengas a Él, para que lo conozcas, para que lo contemples, para que contemples a ese Emmanuel, a ese Jesús que quiere salvarte, que quiere rescatarte de un problema más grande, de tu soledad y no tener un esposo o una esposa. Él quiere salvarte de una vida que siempre esté escuchando su propia voz. Así es que tu problema mayor tampoco es tu desempleo. Tu problema mayor tiene que ver con tu salvación, que tienes que contemplar a ese Jesús que siempre te está cuidando, que siempre te está guardando y que necesitas de Él. Así que tu problema no es simplemente que no tengas o no puedas tener hijos. Sí es un problema y Dios otra vez, a Dios le importa. Pero en ese problema Dios quiere mostrarte su salvación. Quiere mostrarte que tú no solamente necesitas a un hijo para ser pleno o feliz. Él quiere demostrarte que aunque no tengas un hijo, tú necesitas de Él. Y que tú estás perdido. Y que necesitas escuchar a Dios. Y otra vez, no tu propia ¿qué? Tu propia voz. Ese es el mensaje de la Navidad. Entonces, el Señor en medio de nuestras historias terribles quiere que contemplemos su salvación. Fíjense lo que dice Tim Keller. Dice, este comentario de Tim Keller de ese texto me encanta. Dice, no entiendes la vida hasta que ves a Jesús, que no vino simplemente como un consejero, sino vino como tu Salvador. Fíjate bien. No vas a entender la vida hasta que no comprendas que Dios no es simplemente tu consejero, sino es tu Salvador. Y a veces nosotros nada más queremos a ese Dios consejero. Señor, ¿qué hago? Háblame. Y claro, el Señor te va a decir qué hagas. Pero a veces nada más vamos a Él cuando ya estamos perdidos. Pero el Señor dice, no simplemente se trata de ti, de que te vaya bien. ¿Quieres escuchar cómo te puede ir mejor? Dios dice, yo puedo decírtelo cómo te puede ir mejor. Pero no quiero decírtelo porque tú lo que necesitas es mi salvación. Tú lo que necesitas es entender es que tú eres lo que más necesitas en la vida, es a mí. Entonces la Navidad es esto. Es a un Dios que no simplemente va a arreglar nuestra vida, sino que ya lo ha arreglado porque nos trajo ¿qué? La salvación. Es algo importante meditarlo, ¿sí? Porque muchas personas vienen a Dios simplemente para que nos arregle la vida, pero Él ya nos la arregló porque Él dio su vida por nosotros. Así es que Dios quiere esto en tu vida. Y José necesitaba no simplemente una orientación, necesitaba ¿qué? Redención. Porque si hubiera necesitado orientación, el mensaje de Dios no hubiera sido, José, no temas. No hubiera sido el mensaje de, mira, nacerá un niño y el nombre llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si necesitaba orientación nada más, el mensaje de Dios a José hubiera sido, cásate. ¿No? Cásate. Y José hubiera dicho, ay, gracias Señor, era lo que necesitaba escuchar. Bien. No. Dios no le dice nada de que si se casara o no se casara, cuando el problema era ese, ¿no? Dios dice, no temas porque esto tiene que ver con tu redención.
Ajá. Así es que la pregunta fuerte en esta mañana no es más bien, fíjense bien, la pregunta fuerte de esta mañana no es ¿qué voy a hacer, Dios? Sino es ¿qué has hecho por mí, Dios? Fíjate bien, ¿eh? Porque yo sé, ¿verdad? Los conozco, hablo con ustedes. Hay problemas que los están agobiando, hay problemas que nos están aniquilando, donde, pastor, ¿qué hago? ¿No? Y el pastor pues pregúntale a Dios, ¿no? Pero no es esto, sino es realmente qué es lo que ha hecho Dios por ti. En ese problema que tienes, cualquiera que sea, Dios está trabajando en tu vida. Así es que hoy nuestros corazones deberíamos de decir algo bien difícil, que no muchos seríamos capaces de decirlo. Señor, gracias por esta historia terrible que tengo. Porque ahí en esa historia terrible, tú me estás enseñando que necesito de ti. Necesito de ti. En las historias terribles es donde Dios nos enseña a depender más de quién, de Él. Así es que hoy tenemos que decirle al Señor, Señor, es cierto, yo no necesito simplemente un carro, yo no necesito simplemente un bebé, yo necesito una pareja, no necesito un nuevo empleo, no necesito un mejor esposo o una mejor esposa. No, Señor, lo que yo necesito es ¿a quién? A ti, a ti. Y esto nos lleva al tercer punto. Dios habla porque habita entre nosotros. Y eso es el verso 23, por eso lo dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con quién. Este es el clímax del pasaje. O sea, Dios otra vez no le dijo a José: no te preocupes, tu boda no se va a cancelar. No le enseñó que él iba a estar, sino que él le va a enseñar que él va a estar en medio de esa tragedia. La Navidad es esto, fíjense bien. La Navidad es: Dios no quitará tus problemas, pero estará contigo redimiéndote. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? La Navidad es: Dios no va a quitar tus problemas, pero está contigo redimiéndote. ¿A cuántos de ustedes les gusta este mensaje? Los veo serios. No nos gusta, ¿o sí? Porque la realidad es que pues, entonces, ¿para qué está Dios? No, Él te está redimiendo. Esto es muy fuerte porque no solamente los cristianos, todas las personas no tenemos una vida tranquila. Pero los cristianos sí tenemos a un Dios que está ¿con quién? Con nosotros, caminando ahí. José no recibe un manual de lo que debe hacer. Recibe una presencia y recibe a una ¿qué? A una persona. No recibe un manual de lo que tiene que hacer, recibe a una persona. Así es que Emmanuel significa que Dios habita en medio de tu divorcio. Emmanuel significa que Dios habita en medio de tu desempleo. Emmanuel significa que Dios habita en medio de tu matrimonio sin hijos. Emmanuel significa que Dios habita en medio de tu matrimonio caótico. Emmanuel significa que Dios habita en medio de un ambiente laboral complicado. Y Emmanuel significa también que Dios está habitando en medio de un salón de clases insoportable. Amigos, no estamos solos. Ese es el mensaje de la Navidad. El creador del universo está contigo y te está salvando. Salvando de algo más terrible de lo que tú crees. Salvando de una vida sin ti y otra vez de escuchar tu propia voz. ¿Esto te es suficiente? ¿Esto te es suficiente? Y
Y quizá la respuesta es no. Pero Él quiere que veas que eres todo lo que tú necesitas. Y ¿sabes qué? Voy a decir algo bien fuerte. Quizá necesitas perderlo todo para que te des cuenta que es al único que tienes es a quién. Es a Dios. A veces necesitamos perder todo para darnos cuenta que al único que tenemos con nosotros es a Dios. ¿José lo había perdido todo? Casi, casi. ¿Y qué le va a quedar a José? Dios. La Navidad es esto. La Navidad es esto, estar dispuesto a perder quizá todo, pero saber y conocer a quién, al Dios del Evangelio. Y si tú quieres conocer al Dios del Evangelio, tienes que escuchar su voz y leer su palabra. Si no lees tu Biblia y no te encuentras con la persona de Jesús, ¿qué le estás diciendo a Dios? No me importa escuchar tu voz. Me importa ¿qué? Mi voz. Y el mensaje no es otra vez, no es este mensaje moralista, lee tu Biblia y ora cada día, no. El mensaje es: encuéntrate personalmente ¿con quién? Con Cristo, porque lo necesitas. Necesitas ver que necesitas su salvación. Necesitas ver que estás roto, que eres una persona, ¿sí?, que tiene un corazón que no ama a los demás como debería de amarlos, que está llena de falta de perdón, que es egoísta. Necesitamos ser salvados de algo, todos los que estamos aquí. Y Dios te ofrece esa salvación. Pensemos en esto en esta mañana, familia. Vamos a orar ahí en tu lugar. Y que la historia de José nos lleva a entender que la Navidad es este mensaje. Hay algo más grande que lo que necesitas. Y esa es a la persona de Jesús. Así es que vamos a orar ahí en tu lugar. Y vamos a terminar este tiempo. Señor, gracias Señor porque nos permites estar hoy en esta mañana. Gracias Señor por la manera en que nos hablas a nuestras vidas. Gracias Señor porque nos podemos ver reflejados en la misma historia de José. A veces tomamos decisiones tan apresuradas, tan equivocadas. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no escuchamos tu voz? Porque aunque tú nos digas que está mal, nosotros decimos está bien. Y por eso es que a veces fracasamos, Señor. Pero gracias, Señor, porque a pesar de nuestras malas decisiones, así como te encontraste con José, vienes a nuestras vidas. Y en medio del dolor de nuestra vida, en medio de nuestro desempleo, de nuestra enfermedad, de nuestro matrimonio sin hijos, de nuestros pleitos, tú llegas y nos hablas. Gracias, Señor, porque no te quedas callado a pesar de nuestra indiferencia. Y gracias, Señor, porque en medio de nuestra indiferencia, tú nos estás diciendo constantemente que lo que más necesitamos es a ti. Señor, ayúdanos a entender esto en lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, cuán valioso es tenerte. Ayúdanos a entender, Señor, que no se trata simplemente de tener dinero, un buen empleo, un carro. Claro que esto es importante también y tú te preocupas por nosotros y nos lo provees. Pero hay algo que tenemos y que necesitamos más que esas cosas, que es a ti. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, porque José pudo escucharte. Y hoy en esta mañana oro por mis amigos que en esta mañana escucharon este mensaje para que puedan escucharte con claridad. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.